Con su permiso, presidente. México vive inmerso desde hace décadas en una profunda desigualdad. De acuerdo con los datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en 2018 había en México 52.4 millones de personas en situación de pobreza y más de 9 millones en pobreza extrema. Actualmente, ya lo han mencionado mis compañeros y compañeras, atravesamos por una de las crisis más profundas que tiene el mundo en cuestión y materia económica, por esta crisis sanitaria del COVID-19. Esta emergencia lo único que ha hecho es que ha exaltado y desnudado nuestras desigualdades. Ante eso, tanto en el sector informal como en el sector formal de la economía, habríamos que poner prácticamente toda nuestra atención, porque de eso depende también el futuro de México. Hablemos no de sus datos, de nuestros datos. Producto Interno Bruto. De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el PIB acumuló en el segundo trimestre de 2020 5 periodos continuos de caídas trimestrales con base en cifras ajustadas por estacionalidad. Es decir, desde el segundo trimestre de 2019 ha registrado caídas continuas. Comparado con el mismo trimestre del año previo y con cifras sin ajuste estacional, el PIB registró en el segundo trimestre un retroceso anual de 18.68%, el más alto en la historia del que se tiene registro. Para este año, la Secretaría de Hacienda ajustó a la baja su estimado de crecimiento económico de 2020 de un rango entre menos 3.9 y 1% a una cifra puntual de una contracción de 7.4%. Por su parte, Banjico calculó que puede haber una contracción entre menos 8.8 y menos 12.8%. Además, advirtió que si bien se espera una recuperación económica tras el relajamiento en las medidas de confinamiento para contener la pandemia, esta será gradual y prolongada. Además de que habrá una recesión de una magnitud no vista en 88 años. Por lo que se prevé que se tarde entre 2 y 6 años para que el Producto Interno Bruto del PIB regrese al nivel de 2018. Inversión fija bruta, que representa los gastos en materia y equipo y en los de construcción, acumuló en mayo 16 retrocesos anuales, con cifras originales de forma consecutiva. Las caídas más fuertes se registraron en abril y mayo, cuando alcanzó descensos de 36.7 y 39.6% respectivamente. Desde 2017 la inversión ya registraba retrocesos y se han profundizado a lo largo de los meses. Tipo de cambio. El tipo de cambio interbancario en enero de 2018 estaba en un nivel de 18.65 pesos por dólar. En noviembre de ese mismo año superó los 20 pesos por dólar y fue descendiendo. Pero en marzo de 2020, afectado por la incertidumbre que generaron las medidas de contingencia sanitaria, superó los 25 pesos por dólar. Al cierre de agosto de 2020 registró un nivel de 21.9 pesos. Hace unos días, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, adelantó que para el 2021 se espera un repunte de la economía, pero expuso que el escenario será peor que en 2018 y 2019 porque no habrá guardaditos, es decir, ahorros. Empleo. El desempleo es uno de los indicadores que había registrado mayor estabilidad en los últimos años, con una tasa entre 3.2 y 3.7% como proporción de la población económicamente activa. Pero la pandemia ha dejado a 12 millones de personas en el desempleo. Esto con base en los resultados de la encuesta telefónica de ocupación y empleo, en junio de 2020 alcanzó un nivel de 5.5% en mayo, de 4.2% en abril y han sido las cifras más altas de los últimos años.
Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el primer trimestre del año se perdió 1.113.677 empleos formales, principalmente por las condiciones de la crisis sanitaria. De acuerdo con el Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, IDIC, para que México pueda tener mejores condiciones de crecimiento, se deben generar 200,000 empleos mensuales. Inflación. La inflación en enero de 2018 se ubicó en una tasa anual de 5.55%, muy por arriba del rango objetivo del Banco de México, y en abril de 2020 alcanzó el nivel más bajo, de 2.15%, pero en los últimos meses comenzó una trayectoria ascendente. En julio subió a 3.65% y en la primera quincena de agosto llegó a 3.99%. Petróleo. Durante el transcurso de este año, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha enfrentado a una importante caída en el precio de la mezcla mexicana de exportación, al promediar en los primeros 7 meses del año en $32.54 por barril, lo que ha tenido un fuerte impacto en los ingresos petroleros. Fue en abril cuando el crudo mexicano promedió por debajo de los $20 el barril, derivado del exceso de inventarios internacionales de crudo, así como una menor demanda a causa de las restricciones de movilidad como una medida para contener el coronavirus. Pese a que el crudo ha ido ganando terreno, diversos especialistas en el sector y la materia indican que no podría alcanzar los precios de años anteriores, por lo que las petroleras tendrán que crear nuevos programas operativos para operar por debajo de los $25 por barril. MIPYMES. Según la encuesta sobre el impacto generado por el COVID en las empresas, que se presentó recientemente, de un total de 1.873.000 empresas que existen en el país, 59.6% de estas incrementaron paros técnicos. Sus ingresos cayeron en 91.3% y la demanda de consumo cayó 72.6%. Entre estas, 93.4% de las microempresas cerraron temporalmente 21 días o más con pérdidas de ingresos superiores al promedio. Sirvan estos datos, pues, aun cuando las MIPYMES, aquellas que tienen de 1 a 10 empleados, representan 95.4% del total de las empresas del país, que producen prácticamente la mitad del PIB y generan 7 de cada 10 empleos. Solo 7.8% obtuvo algún tipo de ayuda por parte del gobierno, según el citado estudio. Es decir, pese a que el gobierno federal dijo que daría 3 millones de apoyos de 25,000 pesos a este segmento productivo, ni siquiera la 10ª parte de los potenciales beneficiarios declaró recibir alguno. Y por último, hablemos del comercio exterior. En el periodo de enero a julio de 2020, la exportación total de México registró un decremento de menos 17.93% en relación con el año 2019. El retroceso de las exportaciones petroleras fue de menos 41.09%, equivalente a una disminución de menos 6.591 millones de dólares. Estos descensos han ocasionado que cada vez más se tenga una menor participación en estas exportaciones. A pesar de que tenemos nuestros tratados comerciales, es importante y esencial promover las exportaciones. Ahora que tenemos, o que ya no tenemos más bien, un instituto que se esté dedicando y enfocando en esto, tendríamos que redoblar los esfuerzos para que esto pudiera suceder. No son sus datos ni sus datos. Y lo digo como si tuviera que partir el pleno en dos. Son nuestros datos. Cada mexicano y mexicana que hoy no tiene para comer, cada empresa que está en la quiebra, cada mexicano y mexicano que está en desesperación buscando un empleo, cada persona que hoy desde el comercio informal no tiene ingresos, cada uno de nosotros y nosotras que debemos ver por esta agenda, tenemos un reto por delante muy fuerte, porque las circunstancias están en gravedad y nuestra altura para hacer los acuerdos políticos y establecer prioridades económicas en la agenda legislativa debe ser un reto.
porque insisto, no son sus datos y los veo a la cara, son nuestros datos, es la realidad de este país. No son sus datos, señor presidente, son los datos de la gente que hoy está viviendo en una mayor brecha de desigualdad que hace 6, 8 meses. ¿Es cuánto?